Dice la Biblia que Dios busca no adoración, sino adoradores, ¿sí? Si tiene adoradores, tendrá adoración, pero Él busca adoradores que permanezcan en ese lugar, en su presencia. No estamos diciendo que vamos a pasarnos la vida encerrado en una habitación, postrados y diciéndole al Señor que Él es nuestro Señor y que queremos honrarlo y adorarlo y cantando. No es la idea de Dios, porque la idea de Dios es que el adorador adora cuando trabaja, adora cuando está en la casa, adora cuando cocina, adora cuando rinde un examen. ¿Está bien? Porque sigue con el objetivo de agradarle al Señor en todo. Es mi anhelo y el anhelo de cada uno de nosotros que hayan podido disfrutar este tiempo en la presencia de nuestro majestuoso Señor. Amén. Quiero invitarles, vamos a ver una palabra. Como introducción vamos a leer el Salmo 8, del versículo 13 en adelante. Salmo 8, versículo 3 al 9 vamos a leer. Salmo 8, del 3 al 9, si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Invito que oremos. Señor, en esta noche te damos gracias porque estar aquí, Señor, no es una casualidad. Somos parte de tu pueblo, tu iglesia. Tú nos convocas, Señor, para que nos reunamos. La actividad de la iglesia, del cuerpo, no es aquí solamente cuando estamos reunidos. Es diaria. La principal, Señor, tarea que tenemos es testificar, Señor, y testificamos con nuestras palabras, con nuestro testimonio personal acerca de lo que tú has hecho en nuestras vidas, pero también testificamos con nuestra forma de vida, Señor. Por eso, Señor, queremos agradecerte, porque es imposible predicar el Evangelio sin Cristo en nuestros corazones. Es imposible, Señor, reflejar tu bondad, reflejar tu amor, reflejar tu gracia, Señor, si no estamos en una comunión plena contigo, Señor. Y por eso es que reconocemos que todo lo que somos, Señor, y todo lo que podemos brillar en este mundo es por tu gracia, por tu gloria, Señor, que se refleja en nuestras vidas. Por eso decíamos recién que queremos estar a tus pies, Señor, que reconocemos que tú eres mucho más grande, más sabio, más santo, más sublime, más elevado, Señor, en todo que nosotros. Y por eso, Señor, nos postramos ante ti, Señor, no como religiosos que buscan un momento de quietud y de aplacar una conciencia, Señor, que aturde, sino como gente, Señor, que está consciente y que tiene bien firme los principios, Señor, de tu palabra en cuanto a la adoración verdadera, Señor, en espíritu, no en emociones, no en la carne, en espíritu,
con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo y en verdad, Señor, bajo la convicción, la dirección, la instrucción de tu palabra, Señor. Por eso estamos aquí agradecidos por este tiempo, Señor. Esperamos haber tocado tu corazón y también que ahora, Señor, nuestros oídos han de estar atentos, Señor, tú seas hablándonos a través de tu palabra, Señor. Guía mis pensamientos, Señor, para que no sea nada nacido en el corazón del hombre, de mi corazón, Señor, sino que sea nacido en tu corazón lo que pueda expresar en esta noche, para que tu pueblo sea bendecido y sea edificado por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este salmo, hermano, y tantos otros, hablan de un hombre que está asombrado del Dios al cual ha creído, al cual sirve. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ni siquiera tus manos, de tus dedos, como diciendo, son pinceladas. Fíjense el grado de revelación del Espíritu de Dios al corazón de este varón, de David. La luna, las estrellas que tú formaste. Y digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de mí. Y bueno, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Le hiciste señorear. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces es un hombre asombrado. Quédese con ese concepto, David. Vamos a hablar acerca del asombro en esta noche. Dios nos va a hablar acerca del asombro. ¿Qué es ser una persona asombrada? Pero estaba leyendo algunas cuestiones relacionadas con el asombro y estamos en un tiempo donde las personas cada vez se asombran menos, cada vez se sorprenden menos, cada vez hay menos cosas que le sorprenden al ser humano, ¿sí? Es muy común la expresión, a mí ya nada me sorprende, ¿sí? ¿La escucharon una vez? A mí ya no me sorprende nada. Generalmente cuando estamos hablando de las cosas, las cuestiones políticas, ¿vio? Estos políticos, todo en general, ¿no? Va por una dirección opuesta a la que necesita la nación, ¿no? Están en sus cosas, en sus problemas, en sus... Bueno, no nos sorprende nada. Hoy escuchaba que en una de las provincias de nuestra nación quieren reducir la edad jubilatoria de los empleados públicos, ¿sí? Sí, ellos son privilegiados, ¿sí? Todo lo que es el gobierno son los dueños de todas las cosas. Desastre. La verdad que si no se arrepiente van a tener que dar cuenta delante de Dios de las cosas que hacen en general, ¿no? Pero también con las cuestiones sociales. Ya no, veo que antes uno veía una película y era capaz de asustarse. Mi mamá me cuenta que la primera vez que mi papá la llevó al cine, y la única vez que fue a ver una película de vaqueros, supuestamente, seguramente. Y dice que en una de las tomas venía una máquina de un tren y ella se cubrió atrás del asiento, porque era tan real, o parecía tan real, en una pantalla tan grande. En esa época habían pocos televisores. Pero claro, hoy, hermano, ¿esto a quién sorprendería? Si ahora con el HD, el 4K, el 8K, el Ultra LED, el OLED y todos los LED que quiera, y con la realidad virtual, que uno puede meterse en un paisaje, estar como si... Ya
es tanto los avances, tanta la comunicación, es tanto la información que se tiene, que nada es sorprendente. Cada vez hay menos capacidades de asombro. Y esto es algo que no es bueno. Los psicólogos están estudiando esto porque eso quita creatividad en las personas. O sea, hace morir o secar algo tan importante en el ser humano, que es parte de la imagen de Dios, un ser creativo, creador por excelencia. Entonces, el asombro, dicen esto en términos de la psicología, es una emoción positiva producto de ver algo tan diferente, por lo inmenso, por lo bello, por lo extraordinario, y que es difícil de comprender inmediatamente. Entonces, los sentidos, como no pueden explicar eso, como supera, hace, hermanos, que nosotros tengamos cuando algo nos asombra de esa manera, nos salgamos de la monotonía, nos salgamos de nosotros mismos y tengamos un enfoque más amplio de lo que es el mundo, la naturaleza. Especialmente se produce esta cosa cuando uno ve un paisaje o algo que esté en el lugar que le impacta, ¿sí? Una cosa es mirar a la sierra y decir qué bonita, ¿no? Y otra cosa es subirse a la más alta o al Cerro de la Cruz ahí y mirar para abajo y decir qué bárbaro, qué chiquito que somos, ¿sí? Ese grado de asombro es lo que hace que nosotros, es como que una psicóloga decía, es como que salimos de la selfie para ver una panorámica, ¿sí? ¿Qué es una selfie? Es una foto personal, una foto, ¿quién sale en la selfie? El que se la saca. Pero cuando ve una panorámica, ¿qué saca? Todo el panorama, todo el mundo se sale de uno mismo y ve todo un panorama. Eso está relacionado con el asombro, ¿no? Entonces, el problema es que, bueno, será por la tecnología, por las comunicaciones, ya no nos llaman la atención las cosas porque es tanta la información, la comunicación, las imágenes, los videos, que ya hay pocas cosas que puedan llegar a sorprendernos, ¿no? Y empezamos a naturalizar cosas que están muy mal. Hoy veía en una manifestación en Brasil un auto que le pasaba por encima a las personas. Y no es una película, es algo, pero lo hemos visto tantas veces en películas y tantas veces en los noticieros, que ya no se sorprende, es algo, y sí, eso pasa porque la gente está mal. Una madre que entra a un colegio porque le hacen bullying a su hijo y le empieza a pegar a un alumno, a un compañero. Está mal, pero estamos tan habituados a ver esas cosas, ¿no? O que por un celular maten a un joven o le quiten la vida a una persona. Ahora, cuando vamos a nuestra vida, a lo que es el reino de Dios, a lo que es cuando hablamos de la iglesia y todas las cosas que hacemos, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que le asombró la palabra de Dios, la Biblia? ¿Sí? ¿Cuál fue la última vez? No estoy hablando de un pasaje, decir, los muros de Jericó, qué impresionante debe haber sido eso, cuando se abrió el Mar Rojo, o cuando Jesús resucitó a Lázaro. Debe haber sido algo sorprendente, que la gente se llenó de temor y demás. Pero no, yo digo de la Biblia como libro. Esto a veces nos es tan común decir, sí, tengo 2, 3, 4, 5 Biblias en la casa, la tengo en el celular, la computadora, tengo el Nuevo Testamento de Gedeón, tengo hermoso, pero hermanos, el asombro que nos debe dar. ¿Por qué? ¿Saben que cuando yo era chico, siempre mis padres me enseñaron que tenía que leer la Biblia? Y respetaba la Biblia y sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Pero claro, cuando
comparaba la Biblia con una historieta en esa época, o con los dibujitos animados. Es como que perdía incentivo, perdía brillo la Biblia para ir a ella, o me aburría, decía yo. Así que claro, con el paso de los años eso cambió y me di cuenta de que lo que realmente me había estado perdiendo era escuchar a Dios. Porque la Biblia no es un libro escrito por un hombre. La Biblia es palabra de Dios, es aliento de Dios, inspirada por Dios. Y cada vez que usted y yo leemos la Biblia, es Dios hablándonos. No es otro, es Dios hablándonos. Entonces, hermanos, lo extraordinario que Dios hable, que el Creador hable, y le hable a sus criaturas. Dios habla, hermano, y eso indica que Él quiere relacionarse con el ser humano. En el Edén, cuando Dios creó al hombre, hermanos, tenía una comunión, hablaba con el hombre, el Creador, el que hizo con los dedos, hermano, la luna, las estrellas, los cielos que Dios formó. Él se tomaba el tiempo de hablar, hermano. Cuando nos vemos en lo que somos en el universo, hermano, no somos ni un punto en el universo. La Tierra, imagínense nosotros, menos que menos. Dios en todo ese universo tomándose el tiempo para venir a hablar con un ser creado, como era Adán y Eva. Y hay veces, hermanos, que pensamos, bueno, pero si Dios tenía que, por supuesto que esa comunión se rompió con el pecado. Pero sin embargo, hermanos, Dios no dejó de hablarle al hombre. Él, habiendo sido ofendido, habiendo sido traicionado, o habiendo recibido la deslealtad del ser más completo que había creado, Él se acerca al hombre para conversar con él. Adán, ¿dónde estás? Entonces, cuando leemos la Biblia, hermano, y bueno, se supone que si Dios nos ha hablado, nos ha dado la Biblia, es porque no merecíamos, hermano, no merecíamos, porque somos seres creados, no merecíamos que el Creador nos viniera a dar, porque Dios ha creado, hermano, a las aves, a los animales, a todo, pero no viene a hablar con ellos, vino a hablar con nosotros. Y las aves y todo han seguido funcionando como Él les dijo desde el principio, han seguido haciendo las cosas como Él lo estableció. El único que se ha rebelado contra Él, ¿quién es? El hombre. Así que no merecemos, primero porque somos seres creados, y segundo porque pecamos, porque somos pecadores. Sin embargo, Él se acercó al hombre pecador, se acercó y estableció un plan de salvación para poder reconciliar al hombre con Él y volver a tener esa comunión, hermano. Entonces, cuando vemos esto, hermano, la palabra de Dios deja de ser un libro que lo sacamos para ir a la iglesia, o que la sacamos cuando tenemos problemas para ver un versículo que me dé aliento. Cuando vemos la Biblia, y que cada vez que leemos 1, 2, 3, 4 versículos, un capítulo, un libro, es Dios hablándonos, hermano, eso nos debería llenar de asombro. No es una cosa común y corriente que el Dios creador hable, pero Él se reveló a través de su palabra. Eso nos debe llevar a humillarnos delante de Él y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque acá en todas estas páginas está tu palabra, y para que esta tu palabra nos llegara a nosotros costó la vida de muchas personas, costó el sacrificio de muchos hombres y mujeres que estuvieron durante mucho tiempo siendo perseguidos, siendo maltratados, siendo señalados, pero la palabra nos ha llegado de una maravilla. Amén. Entonces, cuando nos preguntamos, si yo le pregunto, ¿usted se asombra con la Biblia, con la palabra de Dios? Y la mayoría, a lo mejor diríamos sinceramente, y no, la verdad que a veces ni me acuerdo que tengo la Biblia. Hermano, no debemos perder el asombro, porque cada vez que dejamos de leer la palabra,
dejamos de escuchar la voz de Dios hablando en nuestra vida, el Creador y el Hacedor de todas las cosas. Y estar asombrado, hermanos, no es solamente por su palabra, sino por el Creador, por Dios, por su grandeza. Y hermanos, no es común que los creyentes en el día de hoy estén tan asombrados con Dios. Estemos tan asombrados con Dios. ¿Por qué? Porque bueno, durante muchos años se metió el humanismo, entonces el hombre ha sido deidificado, ¿no? Como que ha subido el nivel de Dios. Todo ronda, todo pasa por la necesidad del hombre. Y a Dios lo hemos humanizado, ¿sí? A Dios lo hemos puesto a la altura del hombre. Bueno, está para ayudarme, para socorrerme, para que esté sirviendo a mis necesidades. En vez de nosotros servirlo a Él que sirva para ayudarnos a concretar la vida que queremos concretar. Pero no es así, hermanos. Debemos asombrarnos por el Dios maravilloso que tenemos, porque Él nos ha hablado y porque Él se ha revelado, hermanos, de una manera tan extraordinaria para con nuestras vidas. Dice que la palabra asombrarse tiene varias sinónimos. Fíjense cuáles son: admiración, estupor, temor, maravilla, conmoción, aturdimiento, espanto, sobrecogimiento, fascinación. Todas esas expresiones hablan del asombro, hermano. Si cuando usted y yo leemos la Biblia, si cuando usted y yo adoramos al Señor como lo hemos hecho recién con cántico, no tenemos esto: admiración, temor, maravilla, conmoción, aturdimiento, espanto, me está faltando algo, hay algo que está pasando. Y el asombro, hermano, está presentado en la Biblia de un montón de formas. Lo vemos cuando Dios estaba en el monte Sinaí, ahí en Éxodo 19, no lo vamos a leer, pero en Éxodo 19 dice que la presencia y la gloria de Dios estaba en el monte Sinaí. El monte temblaba, había una nube, habían truenos, habían relámpagos, habían trompetas que sonaban y levantaban el sonido. No eran las trompetas de ahí del pueblo de Israel, eran seguramente los ángeles de Dios. Hablaba Dios con voz de trueno, hermanos, y estaban todos atemorizados, todos estupefactos ante la gloria de Dios. Isaías, cuando tuvo la visión de la santidad de Dios en Isaías 6, hermano, también quedó extasiado. Ezequiel, en Ezequiel 1, cuando vio la revelación de Dios, ahí quedó postrado. Los salmos, como este que hemos leído, como tantos otros, hablan de la grandeza de Dios. Pablo, en el Nuevo Testamento y tantos otros, pero vamos a Romanos 11:33 para ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estaba hablando de la salvación. Cómo Dios a lo largo de la historia había hecho provisión para la salvación del hombre, y quedaba maravillado. Que estaba diciendo: Dios no dependió nunca del hombre, siempre, ni le debe nada al hombre, no nos debe nada. Pero Él, hermano, por sí mismo tomó la iniciativa para salvarnos, para restaurarnos, para volvernos a la comunión con Él. Eso debería maravillarnos como lo maravilló al apóstol Pablo. Y además el asombro, el asombrarse, el maravillarse, el sorprenderse con Dios está ordenado en muchas partes de la Escritura. Vamos a leer 2 salmos nada más. Salmo 22:23. Salmos 22:23 dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia todo de Israel. El temor, hermano,
es una de las sinónimos del asombro, ¿no? Temor no de miedo, sino de reverencia, de respeto, de admiración. Salmo 33, 8. Acá ya no le estás hablando solamente al pueblo de Israel, le está hablando a toda la tierra. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Hay algunas traducciones que en el último teman dice: asómbrense delante de él todos los habitantes del mundo, maravíllense, impáctense, es una orden. Y vamos a Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay algunas traducciones que dice con asombro y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En esta época, hermano, donde hay fuego por ahí, Dios nos libre, acá en la sierra, ¿no? Que allá en Córdoba han estado algunos días un poco complicados. Cuando viajamos a Córdoba el mes pasado, pasamos por la parte de Cura Orochero y demás, y como la ruta se eleva, se veían los campos quemados, ¿no? Ese fuego es la comparación con Dios. No es una vela o un candil. Una vela con los dedos, si queremos la apagamos, la manejamos. Si queremos la hacemos achicar. Pero el fuego consumidor es imparable, hermano. Ni con la tecnología que hay ahora, ni con aviones. Hay las épocas de incendio ahí en Estados Unidos que tienen aviones, no como los nuestros, que son aviones chiquititos, tienen unos Boeing, esos grandes, impresionantes, no pueden detener los incendios. Así es Dios, hermano. No lo podemos controlar, no lo podemos manejar, no lo podemos manipular. Por eso, hermano, que tenemos que servirle, agradándole con temor y reverencia, con asombro. Tenemos que, por su grandeza, por su sabiduría, por su misericordia, por su bondad, tenemos que admirarlo. Por eso que cuando cantamos, hermano, vieron que hay una parte de cántico rápido y una parte de cántico más suave. Los cánticos más rápidos le denominamos alabanza, porque hablan de todo eso de lo que nos asombra del Señor. Empezamos hoy diciendo desde el principio hasta el final. ¿Qué es del principio hasta el final? La fidelidad de Dios. Cuando uno canta, hermano, no es lo mismo cantar qué bonita la canción que decir ese es mi Dios. Él es fiel. Desde que yo nací hasta que muera, Él ha sido fiel, a pesar de mi infidelidad, a pesar de mi distanciamiento, de mis errores, de mis rebeldías. Él ha sido fiel. Después le dijimos: si el Hijo de Dios nos libertare, libres seremos. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su... Hermano, la libertad que Él ofrece es la verdadera libertad. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando, hermano, de aquello que nos asombra, aquello que nos lleva a salirnos de la selfie, ¿sí?, humanamente hablando, y a meternos en el panorama de su presencia, en el panorama de su grandeza, de su poder, de su fidelidad. Así que tenemos por su santidad, por su poder, por su majestad. Hermano, no hay nada en Dios que no nos deba asombrar.
Y debemos evitar, hermanos, que nos pase lo que está pasando a la sociedad, que está perdiendo la capacidad de asombro. Recuerdo hace unos años atrás tenía el primer instrumento que hubo en mi casa, era un órgano que tenía sonido de órgano, ¿no? Mayormente, algunos tenían una arpa, una flauta, pero eran parecidos nada más. Pero para la época sonaba bien. Y pasaron los años y yo quería algo que fuera más completo. Escuchaba sonidos que no tenía ese teclado. Y bueno, mis padres me compraron un órgano, un Casio, ¿sí? Era mejor, pero todavía no era... mi oído seguía buscando sonidos que no encontraba. Hasta que llegó un momento, hermanos, que por la gracia de Dios me pudieron comprar un teclado que se llamaba Kawai K4. Kawai es una marca muy conocida, de piano incluso, muy famosa. K4. Estuve no sé como cuántos meses esperando que llegara ese teclado. Y bueno, cuando me puse a tocar ese, ya era un teclado profesional, ya tenía sonidos profesionales. Me puse un auricular, me puse a tocar y me puse a llorar cuando escuchaba los sonidos. Lloraba del asombro. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué a veces no me asombro así por la presencia del Señor? ¿Por qué no nos asombramos así? Por la gracia del Señor, por la santidad del Señor, por la misericordia del Señor, por la presencia del Señor, por la gloria del Señor. Termino con este pensamiento, porque ¿para qué hablamos de esto? Bueno, sí, ya sé, me tengo que asombrar al Señor, voy a pedirle porque proviene de Él, hermano, necesitamos que Él nos toque. Pero hay algo que es muy interesante y lo voy a compartir primero una ilustración y después vamos a ir a la conclusión de esto. Dice que había un papá con su hijito de 9 meses que recién había aprendido a caminar. Vio cómo caminan los niños de 9 meses, medio inestable, pero caminan. ¿Y qué pasa cuando empiezan a caminar? Empiezan a tocar todo lo que antes no podía tocar y que veían y que... Entonces el papá lo lleva donde estaba el enchufe, un enchufe, ¿sí? En la casa, y le empieza a explicar que no tenía que ir a tocar ese enchufe. Esto no hay que tocar y no hay que meterle nada acá adentro. Bueno, él, a su forma, él trató de hacerle entender a ese niño que no tenía que ir a tocar el enchufe. Al otro día, él a la mañana estaba leyendo, sentado, y escucha que venía el niño. Tic, 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 los pasos, ¿ven? Y escucha que empieza a ir en dirección ¿a dónde? Al enchufe. Entonces, él lo miraba de reojo así, y dice que el niño fue hasta el enchufe, extendió su mano para tocarlo, pero antes de tocarlo, miró al padre a ver si lo estaba mirando. Y el padre, era un padre creyente, el padre se dio cuenta, no solamente de que el niño sabía que estaba haciendo algo que no debía hacer, sino que el niño sabía que estaba desobedeciendo, por eso lo miró al padre. El padre le había dicho que no tenía que hacer algo que él, por el sencillo motivo de querer experimentar algo que no entendía, por supuesto, un pequeño muy chiquito, estaba dispuesto a romper la relación con su padre, estaba dispuesto a desobedecer por tener la experiencia de saber qué es lo que se sentía tocando el... Menos mal que no lo alcanzó a tocar, ¿no? Pero hermanos, en la Biblia hay un caso similar. No era un enchufe,
Pero hay un momento en donde Dios revela a un pueblo en particular y a través de una persona en especial con la cual habló de una manera tan increíble que desde el Edén hasta la época de Moisés creo que Dios no había hablado de esa manera. Con Abraham un poco, pero con Moisés, que decía cara a cara. Cara a cara significa no que estaba ahí Dios con su cara, porque Dios es espíritu, sino que era en persona. No había mandado ningún ángel, ningún enviado. Era Él hablándole. Y Él, estando ahí en Éxodo 24 al 31, capítulo 24, habla, hermanos, que Dios le entregó a Moisés la ley, los 10 mandamientos, en 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Después Moisés la rompió por la indignación del becerro de oro, ¿no? Tuvo que subir otra vez para escribirlas a él, pero esas fueron escritas por la mano de Dios. La ley moral de Dios, la ley que sigue vigente, las leyes ceremoniales y demás quedaron en el antiguo pacto, la nación de Israel, pero las leyes morales siguen vigentes. ¿Y qué quería Dios, hermanos? Quería ponerle límites al pueblo para su bienestar, para que funcionaran bien, para que caminaran una vida de bendición, para que se relacionaran bien los unos con los otros y demás. No era que Dios le dio la ley para que el pueblo, al cumplirla, Dios lo pudiera amar más, porque ya eran el pueblo elegido de Dios. No tenían que hacer nada para que Dios los eligiera, no tenían que hacer nada para que Dios les mostrara su amor, porque de hecho, hermanos, Dios los rescató de Egipto y los llevó por el medio del desierto hasta la tierra prometida. No había hecho Dios con ellos, con otro pueblo, lo que hizo solamente con ellos. Era el pueblo escogido de Dios y le dio los mandamientos, no para que ellos le demostraban que le amaban, sino para Él demostrarle su amor. Los mandamientos eran límites que Dios puso por amor, como este padre le puso: era caminar, andar, tocar esto, aquello, pero no metas los dedos ahí porque te vas a hacer mal. Eso es lo que hizo Dios con Israel. Los mandamientos son expresiones del amor de Dios. No es que si yo cumplo los mandamientos Dios me va a amar más. No, Dios ya me escogió, porque en una de las cartas de Pedro dice que somos pueblo como escogido, ya nos escogió, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermanos, estamos en la misma condición que ese niño y que el pueblo de Israel. Dios nos ha dado su palabra. Dios ha establecido parámetros dentro de los cuales nos debemos mover. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando perdemos el asombro, cuando dejamos de maravillarnos con Dios, y hay otra cosa que nos asombra más que a Dios, nos va a llevar a pasar, a quebrantar los límites de Dios. Por eso es que Dios nos habla del asombro. No para que, bueno, que también Dios que quiere que cada vez que le cante, cada vez que ore, cada vez que me caiga, me desmaye. No, hermano, asombro. Ese temor, ese respeto, esa reverencia, decir, no estoy delante de una persona, delante de un hombre, delante de un artista, delante de un jugador famoso. Estoy delante del Creador, del Hacedor, del Dios que habla, del Dios que se revela su carácter a través de la palabra, revela su naturaleza, revela sus propósitos, sus planes. Entonces, eso nos lleva a pensar, hermanos, que cuando transgredimos la ley de Dios, la palabra de Dios, no tiene que ver con la ley, porque creamos que la ley de Dios está mal, los mandamientos de Dios son malos, sabemos que son buenos, pero el problema, hermano, es que perdemos el asombro ante Él, y hay otras cosas que nos asombran más, que estamos dispuestos a romper la relación con nuestro Padre amoroso que nos ha dicho, esto no te conviene, esto no te va a hacer bien, pero estamos dispuestos, como ese niño, a ir a meter las manos en el enchufe para tener una nueva experiencia, para que algo nos asombre fuera de esa comunión con un Dios que nos ama, con un Padre amoroso.
El asombro, hermano, es la base para una vida de obediencia. Hay personalidades que por ahí, recuerdo cuando trabajaba en la fábrica de chocolate, como Charlie, ¿eh? No era Charlie, era Cacho, en la fábrica de chocolate. Había movimientos, siempre venían gente de otras plantas y demás, pero había uno que era el gerente de chocolate de la empresa, Storni, Guillermo Storni, Willy le decían. Pero cuando llegaba Willy Storni, hermano, sobrino de la escritora que se suicidó, ¿sí? Alfonsina Storni, cuando llegaba él, hermano, era como una admiración que le tenían por todas las anécdotas que tenía y los golazos que había metido en su gestión, ¿sí? Haciendo trampa a veces, pero me acuerdo una vez también fue a la fábrica el hijo uno de los descendientes de uno de los fundadores, un hombre común y corriente. Recuerdo que pasó por al lado mío, estaba en la computadora ahí, buenas tardes, ¿sí? En ese momento era presidente de la Unión Industrial Argentina, pero ¿qué pasaba, hermano? Cuando venían ese tipo de personas, había todo un movimiento, había todo un respeto, escuchaban. Todos los argumentos quedaban aplacados ante la sugerencia, ante la mirada, ante las palabras de estos hombres. ¿Cuánto más, hermano, con Dios, nuestro amado Padre Celestial? Entonces, hermano, solo por la gracia de Dios podemos volver a ese temor, a ese asombro reverente de parte de Dios. Aún dentro de este lugar, tener la reverencia. No estamos acá. Si usted se comporta bien porque está delante de un pastor, es demasiado, está bien. Pero no estamos delante de un pastor, no estamos delante del Rodri, de la Luisa, del Darío. Estamos delante de la presencia del Todopoderoso, del Creador. Y en la medida que tenemos claro ese asombro, hermano, esa admiración por Él, hacemos lo que tenemos que hacer. Porque el temor reverente es la base para la obediencia genuina delante del Señor. Entonces cuando no estoy acá, sino que estoy en el barrio, estoy en el colegio, estoy en el trabajo, hago lo que tengo que hacer, no para ganarme el favor de Dios, sino porque lo admiro tanto, me asombra tanto su amor y su favor, que no puedo fallarle, que no puedo romper mi relación, que no puedo asombrarme por otra cosa que me esté compitiendo con el asombro que yo debo tener por Él. Amén. Y ese asombro, hermano, solamente, ¿qué podemos hacer? Y con esto termino. Son tres cosas. Leer la Biblia, por supuesto. Ahí vamos a encontrar quién es Él, cómo es Él. Meditar en los ejemplos de las Escrituras. Hay un montón de ejemplos. Dice el Salmo 97, dice por ahí que los montes se derriten como cera delante de la presencia de Dios. En Isaías 40 dice que Dios midió las aguas con el hueco de su mano. Que la humanidad, que los habitantes de la tierra son como una gota de agua en un bote de agua, en un balde de agua. Podemos leer Job y todo, hay un montón de expresiones y eso nos debe llevar a decir, Señor, qué grande que sos. Que todo lo que vemos, la tecnología, las pantallas, los LED, el celular y todo eso, que no me haga perder el asombro por la majestuosidad de Dios.
Y tercero, orar. Porque el único que nos puede revelar a Dios, hermano, es el Espíritu Santo. El único que nos puede traer ese asombro es el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Amén. Así que Dios nos ayude a ser gente asombrosa, asombrada de Dios, maravillada, sorprendida cada día por la misericordia, por el amor, por el favor, por la gracia, por el perdón, por la santidad, por el poder, por la gloria, por la presencia, por la sabiduría que proviene de Él. Amén. ¿Qué le parece? Si oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a que no perdamos ese asombro. Él no nos debe nada, hermano. Dios no nos debe nada. Sí, bueno, pero yo antes estaba muy asombrado porque claro, hizo este milagro, hizo aquella maravilla, me proveyó, pero ahora hace un montón que no me responde. Eso es la selfie, ¿sí? La foto, yo que tengamos un panorama, pará. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Amén. Invito a que se coloque en pie, vamos a orar al Señor. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Gracias por las palabras de David, por las palabras de Isaías, del apóstol Pablo, del escritor de Hebreos y de tantos otros, Señor, de Job, de los Salmos, que hablan de la maravilla, de gente que se maravillaba, Señor. Y tú sigues siendo el mismo, no es que has cambiado, eres el mismo. Pero es notable cómo aún los creyentes, los cristianos, nos hemos perdido el asombro, Señor. La capacidad de asombrarnos, Señor, por los detalles pequeños de la vida, como si fueran tan comunes. Señor, pero en esta hora te pedimos que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a recuperar esa capacidad de asombrarnos, de sentir ese impacto por tu presencia, por tu palabra, por tu voz, por todo lo que concierne a tu persona. Que podamos crecer en ese asombro a medida que más te conocemos, a medida que conocemos más de tu carácter, de tu propósito, de tus planes. Señor, te pedimos que nos ayudes a no caer en el asombro de todas aquellas cosas que nos ofrece el mundo, Señor, y que esas cosas hagan apagar ese asombro que solamente deberíamos tener por ti, Señor. Porque todo lo que ofrece el mundo es temporal, es pasajero, es efímero, es circunstancial. Pero tú eres un Dios eterno, un Dios que habla, un Dios que se comunica, un Dios que está tan interesado en relacionarse, en tener amistad con nosotros, que envió a su propio Hijo a morir en una cruz para resolver el problema de la enemistad que tenía con cada una de nuestras vidas. Señor, gracias, porque tú nos hablas a través de la Biblia, que es tu palabra, Señor. Queremos sorprendernos con ella, Señor, porque no es algo común, Señor, que un creador pueda comunicarse con las criaturas creadas. Y no solamente eso, sino que pueda comunicarse con aquellos que le fallamos. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos permitas, Señor, no perder esa capacidad de asombrarnos, Señor, de maravillarnos con tu presencia, cuando nos reunimos, cuando te adoramos, cuando leemos la palabra, cuando testificamos, cuando vemos la creación, Señor. Como David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, podemos preguntarnos como Él, ¿quién somos nosotros para que piense en nosotros, para que estés a nuestro lado, Señor? Pero en verdad tú nos amas
tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo. Y la muestra de tu amor es este libro, la palabra con la cual nos sigues hablando. Cuánto tiempo hemos perdido de escuchar tu voz por no estudiar la Biblia, por no leer tu palabra. Cuánto tiempo, Señor. Cuánta enseñanza, cuánta sabiduría, cuánta corrección, cuánta dirección, cuánta instrucción, Señor, hemos perdido. Pero queremos recuperar, Señor, esa capacidad de asombrarnos, de sorprendernos, Señor, con todo lo que tú haces, Señor. El amanecer de un nuevo día, el despertar, la comida diaria, la vestimenta, Señor, todo lo que tú nos has permitido, Señor, administrar, nos permites administrar, Señor, maravillarnos por la vida, Señor, maravillarnos por la salud, maravillarnos, Señor, por lo que haces, por nuestros seres amados, Señor, por sostenernos, por darnos vida, por bendecirnos, Señor, por hablarnos para instruirnos y guiarnos en todo, por pensar en nosotros, por tener un lugar preparado para cada una de nuestras vidas, porque estás interesado en volvernos a buscar para que estemos donde tú estás, Señor. Te bendecimos, Señor.